Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis viendo el paludario? ¿Cómo está ahora mismo? En esta semana, que llevará un mes y poco montado. Como veis, tengo que sifonar todo esto de aquí. Hay bastante desecho de las plantas, algunas plantas que se han muerto, de hojas que se van cayendo, desperdicio de los peces. Y aquí también, en el tema de rocas, ahora os lo enseñaré todo bien. Cogeremos la cámara y os lo enseñaré todo perfecto. Sifonado va a ser directamente con una manguera, un cubo que tengo para ello y poquito más. Os voy a enseñar cómo se hace, el mantenimiento que tiene este tipo de paludario y bueno, la verdad que es bastante sencillo, pero nunca lo he enseñado y me parece interesante enseñároslo. Vamos a ello. Os voy a enseñar primero un poquito todo lo que hay que sifonar. Mirad todo esto. ¿Veis? Estas plantas son hojas muertas que se han caído. Por aquí, a ver, y así pasamos aquí abajo. ¿Veis? Todo eso hay que limpiarlo, ya que si no se va acumulando ahí el desperdicio. Esto es de una semana aproximadamente. Yo lo hago esto una vez a la semana. Lo hago un 25 o 30%, ¿no ves? Sobre todo hay bastante material vegetal. Y los peces ya lo veis, están aquí a tope. Un poquito de evaporación de agua. ¿Veis que se ha evaporado? Yo lo lleno hasta aquí más o menos. Ha evaporado un poco. Y bueno, y todo lo demás ya estáis viendo. Mirad, aquí os quería enseñar una cosa. Mirad estas plantas. Están sacando raíces al estar dentro del agua. Están sacando todo raíces. Ya que cayó una hoja, una rama dentro y la ha dejado. Y la verdad que está tirando muchísimo. Mirad todo lo que está poblando ya. Hasta dónde llega. ¿Veis todos los brotes nuevos que va sacando? Mirad, todos estos son brotes nuevos. Todo esto, ¿lo veis? La verdad que esta planta está tirando bastante bien. No me acuerdo su nombre, ¿eh? Si lo sabéis me lo decís abajo, porque la compré y yo de plantas no os penséis que sé mucho. Pero mirad como todas las ramas nuevas que está tirando, la verdad que bastantes. Pues lo que vamos a hacer ahora, voy a enseñar un poco los peces, cómo están. Hay un montón, bueno, están todos, no hay ninguna baja, de momento no hay ninguna baja. Y como veis, las colas están todos perfectos. A ver qué bonito es este. Vamos a coger el cubo, nada, un material muy sencillo para hacerlo. Ah, y mirar, esto es lo que os decía. El tema del verde que está saliendo, de las algas, de la caída del agua, todavía no se ve feo, pero sí que es verdad que si empezara a coger el tono más marrón, que no se viera tan natural como está la mujer ahora mismo, sí que cogeremos un cepillo de dientes, y lo iremos rascando. Si os fijáis, si lo hago así, se quita fácilmente, mirad. Se quita muy fácil, pero me gusta dejarlo. De momento, cuando vea que se pasa, un cepillo de dientes o un trapito limpio, se lo paso y se lo quito todo. Como veis, aquí va goteando todo y queda muy chulo. Y esto sí que no se puede hacer con un pincel, no se puede pintar. Esto ya es, digamos, un poco como la naturaleza, como sería en verdad, y ahí lo tenéis. Pues vamos al siguiente paso. Este es el material que voy a usar. Nada, una manguerilla. En este caso es un poquito más ancha. Algunas veces uso otra más estrechita cuando hay menos suciedad, pero hoy hay bastante hoja y voy a usar esta. Una manguera. Esto es un estropajo, pero es para no rayar lo que es el cristal. Este de aquí no lo uso, es demasiado abrasivo y no me gusta. En otro tipo, por ejemplo en roca y eso sí, pero para el cristal uso este que es, digamos, es más menos duro que el otro. Y va con un palo. Se lo puedo enganchar, pero en este caso lo voy a hacer a mano, lo limpiaremos a mano. Una red pequeñita, por si queda algún resto, pues nada, voy haciendo así y recojo lo que me quede cuando sifono. Y un cubo normal y corriente que lo uso siempre para el tema de los cambios de agua. Eso sí, el cubo siempre lo uso solo para ellos, por si cae algún pez, que luego no tenga ningún problema. Pues ya veis, los materiales más sencillos imposible. Bueno, una vez que tenemos la manguera, lo que vamos a hacer es chupar de esa punta y bueno, luego la ley de la gravedad hará el resto, que irá vaciando lo que es el agua del acuaterrario. Y como veis, lo que iremos, ahora lo hacemos, ahora lo enseño,
iremos cogiendo con la punta, iremos cogiendo todo lo que son los desperdicios que vemos aquí en el fondo. Si chupamos algún pez, que es fácil que se lo trague, ya que la manguera es bastante grande y caen perfectamente, nada, lo recogeremos de aquí del cubo, que no hay ningún problema. Vamos a sifonar. Bueno, ya podéis ver, después de sifonar, cómo lo hemos dejado. Ahora limpiaremos los cristales un poquito. Tampoco tiene que quedar mega perfecto, ¿vale? Pero sí que es verdad que quitarle todas las hojas que había en el fondo. Como veis, ya no queda nada en el fondo. Está todo limpio. Ahora limpiaremos un poco todo lo que son los cristales con el cacharrillo ese que habéis visto antes. Y nada, y seguimos con la limpieza y luego rellenaremos. Vamos a limpiar primero cristales. Bueno, así han quedado los cristales. Queda bastante limpio. No estaban muy sucios, la verdad que no se ensucian mucho estos cristales de momento. Como veis, ahora lo que tenemos que hacer es llenarlo. Mirad lo que he bajado, el tanto por ciento que he bajado. Más o menos tenemos que llenarlo hasta una cosa así, ¿vale? Más o menos, aproximadamente lo tengo así lleno. Todo lo que es la pared, de momento la voy a dejar. Lo que sí que voy a hacer es regar esta planta, no el potos. El potos tiene la raíz en el agua, pero esta de aquí tiene la maceta, la tiene dentro. Esta la voy a pulverizar un poquito todo para subir un poquito la humedad y le voy a echar un poquito de agua. Siempre me gusta echarle, aunque hay mucha humedad siempre aquí, está cerrado, pero me gusta regarla. La riego y volvemos a llenarla. Mirar todo lo que he sacado, todo lo de materia vegetal que había en el fondo. Bueno, al final parece que no, que hay poca cosa, pero cuando lo ves en el cubo ves que había bastante cantidad. Vamos a seguir con el llenado. Ahora... Pues nada, lo acabamos de llenar hace nada, hace un minuto. Todavía el agua está un poquito movida, pero como veis, todo el agua la he echado contra esa piedra para así no levantar el fondo y así no se lía. Así es como ha quedado el cambio de agua. La verdad que se nota. La planta, como os digo, la he pulverizado, la he regado y solo me faltaría en el próximo cambio, o bueno, la próxima limpieza, lo que haremos es esto de aquí. Como todavía no se ve feo, a mí me gusta que quede así. La verdad que es lo que digo, queda más natural. Pero esto de aquí, con un cepillo de dientes, rascaré un poquito y digamos lo dejaremos como ahí. No tan negro a lo mejor como aquí, sino algo más así. Bueno, esto es normal, es la caída del agua. Son algas que se van formando, pero que bueno, quedan chulas. Pero sí que es verdad que hay que controlarlas, si no se quedaría demasiado marrón y no quedaría bien. Y sería más o menos... Aquí he puesto una luz para que se vea. Voy a sacarla. Y sería esto, sería el resultado de limpiarlo y hacerle los cambios que necesita. Faltará ponerle que suba por aquí, más la hiedra, pero la verdad que va tirando bastante. Estas ramas las voy a subir alguna para arriba ya. Le voy a empezar a enganchar y que empiece a enganchar. Y este sería un cambio de agua del acuaterrario, un mantenimiento bastante básico.
Como veis, sencillo. Luego, bueno, en otros acuarios los mantenimientos son diferentes, pero como veis, un acuaterrario de estas condiciones es bastante fácil el mantenimiento y no tiene mucha complicación. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el mantenimiento del acuaterrario, que veáis cómo va. Ahora ponemos las puertas y acabamos ya con la limpieza de hoy. Un saludo a todos, acordaos de suscribiros. Hasta luego. Adiós.